Buenas noches, mi nombre es Jason Fernando Montenegro y vamos a hablar sobre los límites indeterminados, infinitos y exponenciales. Límites indeterminados. Para salvar indeterminaciones de este tipo, es posible reducir el cociente planteado a otro cuyo denominador no sea factorizado el numerador y o el denominador, cancelando luego los factores comunes. En otras ocasiones, es posible crear un factor común multiplicando el número y el denominador por la expresión conjugada de la que se presenta en uno de ellos. Ejemplo, acá podemos ver dos ejemplos. Límite de x3, x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 3, x, límite de x3, x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 3. Al sustituir, resulta límite de x3, entre paréntesis, x2 menos 9 igual 0. Y límite de x3, entre paréntesis, x menos 3 igual 0. Lo que genera una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sin embargo, como x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 3 igual, paréntesis, x más 3 paréntesis x menos 3 sobre x menos 3 igual x más 3, pues se cancela x menos 3 y x menos 3, quedan de x más 3. Si x igual a 3, resulta que la función x2 menos x9 sobre x3 coincide con la función de x más 3 salvo en x igual a 3. Como interesa analizar el comportamiento de las funciones para valores de x próximos a 3, por izquierda y por derecha. Es posible determinar el comportamiento de x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 3 analizando el de la función x más 3. Por lo tanto, puede decirse que límite de x3, x elevado a la 2 menos 9 sobre x3 igual al límite de x3, x más 3 igual a 6. Nota, existe algo sospechoso en este ejemplo. Si el 3 no estaba en el dominio antes de simplificar, pero si estaba después de simplificar, la función seguramente ha cambiado. Al decir x2 menos 9 sobre x elevado a la 2 menos 9 sobre x3 igual x menos 3, mentimos un poco. Lo que en realidad quisimos decir es que esas dos expresiones son iguales en donde están definidas. En realidad, x elevado a la 2 menos 9 sobre x menos 3 y x más 3 son distintas. La diferencia entre ellas es que x igual a 3 no pertenece al dominio de x2 menos x elevado a la 2 menos 9 sobre x elevado sobre x menos 3, pero sí al dominio de x más 3, puesto que límite de x3 es f de x. Ignora cualquier valor que f pueda tomar x igual a 3, no interesa. Desde el punto de vista de los límites en esas dos funciones sí son iguales. Ejemplo, calcular el valor de límite de x 6x elevado a la 2 más 12x menos 18 sobre 2x menos 2. Al sustituir la variable por 1, tanto el numerador como el denominador se anulan y generan una indeterminación 0 sobre 0. Si factorizamos el número del denominador para x igual que 1, se simplifican los factores comunes. Límite de x, límite de x1, 6x elevado a la 2, límites infinitos. El infinito es una idea especial, sabemos que no podemos alcanzarlo, pero podemos calcular el valor de funciones que tienen al infinito dentro. ¿Por qué no lo sabemos? La razón más simple es que infinito no es un número, es una idea. Así que 1 sobre infinito es un poco como decir 1 igual a belleza o 1 sobre alto. A lo mejor podríamos decir 1 sobre infinito igual a 0 infinito, pero eso es un poco problemático porque si vivimos 1 en infinitas partes resulta que cada una es 0. ¿Qué ha pasado con el 1? De hecho, 1 al infinito es indefinido, pero podemos acercarnos a él. Así que
de intentar calcular con infinito porque no sacaremos ninguna respuesta razonable. Vamos a probar con valores de x más y más grandes. X 1, 2, 4, 10, 100, 1000 y 10.000. X, 1 sobre x, 100.000, 0,5.0000, 0,25000, 0,100000, 0,10000, 0.1001000, 0.10010. Vemos que cuando x crece y 1 sobre x tiende a 0, ahora tenemos una situación interesante. No podemos decir qué pasa cuando x llega al infinito, pero vemos que 1 sobre x va hacia 0. Queremos decir que la respuesta es 0, pero no podemos. Así que los matemáticos usan la palabra límite para referirse exactamente a esto. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0, y lo escribimos así: límite de x infinito, 1 sobre x igual a 0. En otras palabras, cuando x va al infinito, 1 sobre x va a 0. Cuando veas límites, piensa en acercarse. Es una manera matemática de decir que no estamos hablando de lo que pasa cuando x es igual a infinito, pero sabemos que cuando x crece, la respuesta se acerca más y más a 0. Límites exponenciales. La función exponencial es conocida formalmente como la función real de e sobre e elevado a x, donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828. Esta función tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales y tiene la particularidad de que su derivada es la misma función. Se denota equivalentemente como fx igual e elevado a x o exponencial de x, donde e es la base de los logaritmos naturales y corresponde a la función inversa del logaritmo natural. En determino muchas más generalidades, una función real e sobre e paréntesis x se dice que el tipo exponencial en base así tiene la forma e de x igual k más a elevado a x, siendo k r números reales con a igual, mayor que 0, a igual que 1. Así pues se obtiene un abanico de exponenciales, todas aquellas similaridades que dependen de la base a que utilicen. Propiedades. La función exponencial y exponenciales de esta base distinta a e satisfacen las siguientes propiedades generales. Son las únicas funciones que son iguales a su derivada, multiplicada por una constante en el caso de que tengan una base distinta a e. Expo de x más y igual a expo de x por expo de y. Expo de x y igual expo de x sobre expo de y. Y los siguientes dos ejemplos. La derivada. La importancia de las funciones exponenciales de matemáticas y ciencias radica principalmente de las propiedades de su derivada, en particular d sobre dx, e elevado a x igual a e sobre elevado a x. Es decir, que e elevado a x en su propia derivada es la única función con esas propiedades, sin tomar en cuenta la multiplicación de la función exponencial por una constante. Otras formas de expresar lo anterior es: la pendiente del gráfico en cualquier punto es la altura de la función de ese punto. La razón de aumento de la función en x es igual al valor de la función en x. La función es absoluta de la ecuación diferencial. Gracias por su atención.